Bueno, siguiendo con los videos que yo quiero aportar hacia ustedes, como les dije en la clase anterior, para hacer un buen diagnóstico tendríamos que separar en dos sistemas, ¿no es cierto? En el sistema o en la parte que es mecánica y la parte que es electrónica. Vamos a empezar por la parte que es la parte mecánica para hacer un buen diagnóstico. Y luego vamos a seguir con la parte que es electrónica, ¿no? Ahora, en la parte que es mecánica involucran varios sistemas. Uno de ellos vendría a ser el sistema de combustible. Ahora, en el sistema de combustible vamos a ver su funcionamiento, sus pruebas que se le hace al sistema de combustible y sus posibles fallas, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo cuando viene un vehículo a tu taller o tú eres un poco empírico o quieres ver tu propio vehículo, tu propio carro, quieres saber cómo funciona o quieres darle una solución tú mismo sin llevarlo al taller? ¿Qué es lo que primero que puedes ver? Si tú eres un mecánico, lo primero que debes ser, debes tener una buena comunicación con la persona que está manejando, o sea, la persona con lo que tiene falla con su carro, ¿no es cierto? Porque a veces, la mayoría de veces, el mismo cliente o la misma persona que conduce el carro ya casi tiene la respuesta de la falla ahí. O sea, primer paso para hacer un diagnóstico sería que tú tengas una buena comunicación al cliente, le preguntes cuáles son los síntomas, desde qué día o desde qué tiempo empezó los síntomas o qué otro trabajo se le hizo antes que presentara esa falla, ¿no es cierto? Ahora, si tú quieres verlo tú mismo, o sea, tú eres una persona que no quiere llevar al taller o quizá te falta un poco de dinero, por eso no quieres llevarlo al taller, tú también puedes ver o ir comprendiendo cómo está trabajando este sistema, ¿no es cierto? Ahora, empecemos. En en el sistema de combustible vamos a ver tres pasos: el funcionamiento, las pruebas y las fallas. Ahora, el funcionamiento no es tan complicado como se dice. ¿Por qué? Porque involucra casi a ese sistema que te he graficado acá, a eso te involucra, ¿no es cierto? Tenemos la bomba de combustible, tenemos la cañería, que está muy simplificada acá, y puesto también que en la cañería hay filtros y los inyectores. Ahora, ¿cómo empieza a funcionar este sistema? Cuando tú empiezas a darle arranque o quieres arrancar tu vehículo, tú abres contacto, como se dice, tú abres contacto y se prenden todas las luces del tablero, pero no le das arranque todavía, ¿no es cierto? En estos carros modernos ya, o como te digo, cuando ya el vehículo empieza a tener computadora, esta bomba de acá empieza empieza esta bomba de acá empieza a trabajar controlada por la computadora, ¿no es cierto? En los otros casos, esta bomba de acá, cuando tú abrías contacto, empezaba a enviar presión a todo el riel y ahí por medio de los inyectores inyectaba gasolina a los cilindros, ¿no es cierto? Pero en el caso ya, en estos casos modernos, todo el funcionamiento de la bomba está controlada por la computadora. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo,
¿Qué pasaba en los carros, en el sistema antiguo? Por ejemplo, había un accidente, tú estás funcionando, tu vehículo está funcionando, hay un accidente, la bomba siempre va a estar funcionando. Tú te chocas, y la bomba siempre va a estar mandando combustible, ¿entiendes? Aunque el motor se apague, mientras tú no cierres el contacto, la presión de la bomba siempre va a estar enviando presión hacia el riel. Es en el sistema antiguo. ¿Qué pasa en ese sistema? Que tú, en un accidente que haya, una vez que se pare el motor, ¡plum!, la bomba corta. ¿Por qué? Porque la computadora ya no detecta giro del motor, entonces le corta el pulso que le activa el relay que maneja la bomba y le corta la corriente a la bomba. Pero vamos a simplificar las cosas. ¿Cómo funciona esto? Esta bomba funciona, esta pila va en su base acá, ¿no es cierto? Esta bomba funciona con un positivo y un negativo. Ese negativo, por lo general, o la mayoría de veces, ese negativo es permanente. Siempre va a existir ese negativo en esta conexión de acá. Ahora, ¿qué le faltaría a la bomba para que funcione? Faltaría lo que es el positivo. Ahora, ese positivo ya va en la parte que es eléctrica, ¿no es cierto? Pero una vez teniendo positivo, negativo y positivo, la bomba empieza a hacer su trabajo de mandar del tanque, envía presión hacia el riel. Una buena presión, que esa presión también va a estar controlada. ¿Por qué? Por el regulador, ¿no es cierto? Hay reguladores que están en el riel y hay reguladores que también le tienen adentro en su base misma. Pero la función es similar, ya esté afuera o adentro, la función es regular la presión del riel. Por ejemplo, si no existiera este regulador, habría mucha presión y le malograría quizá los inyectores o por los filtros fugaría gasolina, porque la presión que envía la bomba es demasiado, ¿entiendes? Por eso está este regulador, para que te trabaje a lo que manda el sistema o a lo que manda el manual del fabricante. Ahora, un poco más quería avanzar en ese tema, que estos inyectores están controlados por la computadora. O sea, para que este inyector empiece a hacer su trabajo de inyectar gasolina, tiene que llegarle a este bobinado interno un positivo y un negativo, igualito como acá, un positivo y un negativo. ¿Qué es la diferencia? Que este positivo va a ser permanente o constante, que siempre va a estar con un de 12 voltios, ya sea de un controlado por un relay, un fusible, o también a veces controlado por un relay principal, que también ese relay principal está controlado por la computadora. Pero es un poco más en la parte que vamos a ver en la parte eléctrica, ¿no es cierto? Y también que este inyector también recibe pulsaciones para que abre y cierra según las revoluciones del motor. Entonces, ¿cómo estaría el circuito? Bomba, gasolina, y empieza a trabajar y recorre todo el riel. Entonces por acá tiene su regulador, que también, una vez que deje la suficiente presión acá, lo restante de presión le regresa al tanque. Eso faltaría una manguera, ¿no es cierto?, acá dibujarlo acá. Entonces esto sería su funcionamiento. Le llega corriente a la bomba, genera la presión, recorre todo el riel, el regulador regula esa presión adecuadamente para que los inyectores empiecen a pulverizar, y la presión restante regresa al tanque. Ese es su trabajo. Todo controlado por la computadora. Todo este funcionamiento de bomba, todo el funcionamiento de los inyectores, controlado por la computadora. Entonces vamos a seguir viendo lo que es la prueba. Por ejemplo, para hacer un buen diagnóstico o para saber si la bomba o el circuito de combustible está bien,
tenemos una herramienta que se llama manómetro de gasolina. El manómetro de gasolina sirve para diagnosticar si una bomba está funcionando correctamente o está mandando su presión lo que es o está fallando, ¿no es cierto? Esa es la prueba en lo que sería la cuestión de bomba. Y la prueba en lo que sería en la cuestión de inyectores, tenemos un banco de prueba, un probador de inyectores con cubetas que te van a decir si tu inyector está bien pulverizando, tiene la cantidad máxima que requiere cada cilindro para que funcione correctamente. En esas dos pruebas trataríamos hoy, ¿no? Ahora, ¿cómo sé cuando una bomba está bien? Hay dos maneras de probar. Una prueba sería probar en circuito con el regulador funcionando, y la otra prueba sería probar bomba sola. Por ejemplo, si supongamos que el carro no arranque, ¿qué hago yo? Desconecto esta parte de acá del arnés que conecta al riel, la manguera le desconecto, abro contacto o le doy giro, me debe botar gasolina. En caso que no me bote, la situación nomás se trasladaría a lo que es acá, en la boya o en la base de la bomba. ¿Qué me refiero? Por ejemplo, si abres contacto y te bota gasolina y el carro no te arranca, ya es otro problema. Quizá hay baja presión, por eso no llega a haber la suficiente presión para que empiece a inyectar los inyectores. Pero ahí sí diríamos que ya sea la bomba, la cañería o el regulador. También se involucra en el regulador, pero cuando sale un poco siquiera de gasolina acá, ¿qué pasa? Que si yo saco esta cañería y me doy cuenta que yo le doy el giro al motor y no me bota nada de gasolina, de frente diagnosticaría que el problema está en la bomba. Ahora, ¿qué voy a hacer en la bomba? Positivo y negativo, con una batería acá, positivo y negativo. Al activar positivo y negativo esta bomba, me debe generar presión. En caso de que no me genere, ya se tendría que reemplazar la bomba. Ahora, ¿qué pasa? Que a veces la bomba tiene positivo y negativo y no me envía presión y fuga por los costados. También se reemplaza la bomba. Ahora, ¿qué pasa? A veces se preguntan cuánto debe llevar de presión bomba sola. La bomba sola debe llegar más o menos a una presión de 100 a 120 psi de presión. Entonces, si la bomba empieza a mandar esta presión hacia 100, 120 y no se descarga, entonces la bomba está correctamente bien. Pero si al contrario, entonces, si alimentamos positivo y negativo y la bomba me bota 100 y empieza a descargarse hasta llegar a 0, está mala bomba, sí o sí tiene que cambiarse. O por ejemplo también, tú alimentas positivo y negativo y lo ves que la aguja llega a 60, también se reemplaza la bomba. O a veces también llega a 20, igual se reemplaza la bomba. Tiene que llegarte mínimo 100 psi. 100 psi. Y la aguja ya por como se dice, para que veas una caída de la aguja o de PSI, máximo se tiene que caer 10 PSI por un minuto. Si te cae la presión más de 10 PSI, por ejemplo, ya te cae 20 por un minuto, dejas un minuto y te cae 20, ya sí o sí también está defectuosa la bomba. Pero estamos haciendo la bomba estamos probando bomba sola, me refiero a pila sola, con un bote de gasolina afuera, una batería positivo y negativo, y empiezas a hacer el trabajo para diagnosticar que la bomba esté bien. Y cuando es más fácil, por ejemplo, ya positivo y negativo, la bomba no activa, no suena, ya es de frente, es bomba, pues no es cierto, te pone las cosas más sencillas. ¿Qué pasaría? Ahora, vamos a
a ver cómo se prueba en el circuito. Cuando tú tienes un manómetro, tienes acoples. ¿Para qué? Para que incorpores al riel y que midas en todo el circuito. ¿Qué pasa? Que cuando mides todo el circuito, la presión va a ir para el manómetro y va a ir para el riel. Y cuando tú empiezas a darle arranque, cuando el carro te arranca, su funcionamiento va a estar más o menos por 50 psi hasta 60 psi, por ejemplo. Y cuando por ejemplo tú arrancas el motor, la aguja sube a 50 psi y permanece ahí. Cuando tú aceleras, en ningún momento debe bajar la presión. Si baja, hay un problema, ya sea en el regulador o en la bomba. Pero la presión, cuando el coche está funcionando, se debe mantener la presión ahí. Por ningún momento se debe bajar al acelerar. Ahora, si tú estás acelerando y empieza la aguja a bajar, bien, la bomba está defectuosa o el regulador también está mal. Por ejemplo, y ahora, cuando tú apagas el coche, el vehículo, esta aguja no debe bajarte a cero, máximo debe bajarte hasta 20 bar o 25 bar. No, 25 psi, disculpa. Ahí debe permanecer. ¿Para qué? Para que cuando tú, por ejemplo, le dejas 1 hora o 2 horas reposando, haya presión en el riel y no te demore en arrancar. La mayoría de veces pasa que tú le dejas descansar toda la noche y esta presión que está acá se descarga, se descarga, se descarga. ¿Y qué pasa? Que en el día en la mañana te vas a arrancarlo y no va a haber presión. De todas maneras te va a demorar en arrancar. O sea, motor funcionando con regulador, bomba sola te envía a 100 y con regulador te regula a 40 o a 50, según mande el manual de fabricante, ¿no es cierto? Que estamos aprendiendo que la presión por ningún motivo te debe llegar a cero, ni por ningún motivo. Siempre te debe hacer de 20 psi. Cuando tú dejas de reposar se debe quedar en 20 y cuando tú abres contacto sube a 50 y cuando tú arrancas se mantiene en 50 o a veces sube un poco, pero en ninguna manera debe bajar. Si baja hay un problema. ¿Qué pasa? Por ejemplo, para que descartes cuando es regulador, ¿qué pasa? Que si tú el carro a las justas arranca, por ejemplo, llegas a arrancar el carro y le ves el manómetro que no te llega a lo que es a los 50, te llega a 30. Para diagnosticar si es bomba o regulador, en la manguera que hay acá, en la manguera de retorno, con un alicate o con algo tratas de estrangularlo a la manguera. Le estrangulas, ¿qué va a pasar al estrangularlo? En este riel se va a generar más presión. Al generarse más presión, esto va a subir a 50. Entonces, al subir ese 50, ¿qué estás diagnosticando? Que el regulador me está pasando mucho retorno al tanque. Ahí sí diagnosticaríamos que el regulador está mal. Ahora, ¿qué pasa si estoy arranque y a las justas arranque el carro y la presión me mantiene en 30? Y yo tapo este retorno, le tapo, le estrangulo, pero igual me sigue dando 30. ¿Qué pasaría ahí? Que la bomba no tiene suficiente presión para que llegue hacia lo indicado. Entonces, estamos viendo el funcionamiento del sistema de combustible. Ahora pasaríamos a lo que es las posibles fallas. Una de las posibles fallas, como ya habíamos mencionado, es que el motor no te encienda. ¿Qué haces cuando el motor no te enciende? Sí o sí ves en la manguera que conecta la bomba hacia el riel si sale combustible o no sale combustible. Si sale combustible, sí o sí tienes que sacar la bomba y verificar la presión o que le llegue la alimentación de corriente positivo y negativo, como dice acá. Otro, que quizá haya estado parado bastante tiempo
y esa gasolina esté podrida o esté deteriorada y los inyectores también estén dañados o obstruidos. Es otro problema que no te quiera arrancar el vehículo. Ese es en el motivo que el motor no te encienda con respecto a lo que es gasolina. No me vas a decir, quizá vas a comentar o decir, ¿por qué no? O sea, tengo gasolina y no me enciende, pero ese ya sería otro problema, ¿no es cierto? Pero estamos viendo nomás en lo que es bomba de gasolina. Otro problema sería que el motor te arranque defectuoso. Uno de los motivos que te arranca defectuoso dijimos que es por falta de presión, inyectores sucios o hay fuga de... La falta de presión ya viene a ser por una fuga, ¿no es cierto? O la gasolina también que esté deteriorada o guardada. Ahora, por eso es necesario de cada un periodo o cada un tiempo hacer su mantenimiento de lo que es inyectores y lo que es filtros. Ya estamos viendo dos casos, que el motor no de arranque o que el arranque sea defectuoso. O que también en otros casos por el sistema de combustible también te puede consumir un poco más de gasolina, ¿no es cierto? Entonces, retrocediendo acá, repasando, ya estamos viendo lo que es el funcionamiento, sus pruebas que se deben hacer al sistema de combustible, sus fallas que te el arranque defectuoso o también hay un consumo de gasolina, que más adelante vamos a ver por qué. Y pasaríamos al otro tema, que como dijimos, que hay que identificar ya si el problema es parte mecánica o parte electrónica, y que en la hora que estamos viendo ahorita es la parte mecánica. Ya estamos viendo el sistema de combustible y pasaríamos al sistema de lo que ya es motor. En lo que es sistema de que es motor, con la parte mecánica del motor, ¿qué se revisaría? La compresión del motor. O sea, la compresión del motor involucra mucho también en lo que es arranque, estabilidad del motor. Todo eso involucra en lo que es la compresión del motor. O sea, por ejemplo, cuando tu carro tiene una falla, ya que sea que le falte fuerza, que demore en arrancar, no solo va a demorar en arrancar por cuestión de gasolina, también puede demorar en arrancar por cuestión de cilindro o cuestión de válvula o el mismo motor. Otra cuestión que te puede pasar, que el motor se apague así frecuentemente, que no aguante, como se dice, el mínimo, y vas a sentir un consumo ya sea de agua o ya sea de aceite más de lo normal. Eso todo involucra en una prueba que se le hace al motor, que se llama la prueba de compresión. Ahora, la prueba de compresión, ¿cómo se lo hace? Primero tiene que el motor llegar a una temperatura normalmente de trabajo, que sería a los 80-70 grados, ¿no es cierto? Ahora, en esa prueba, ¿qué vas a hacer? Vas a poner el compresor a cada cilindro. Empezaríamos por el cilindro 1 y darías el arranque. Pero, ¿qué pasaría que si tú das el arranque con inyectores conectados? ¿Qué pasaría? Al haber presión de combustible, y si tú no desconectaste el arnés que conecta el inyector, va a haber pulsaciones, y al haber pulsaciones y al haber combustible te van a estar inyectando a la cámara combustible en vano, desperdiciando gasolina o quizá ocasionando otros problemas. Lo recomendable es quizá ya bien quitar el relay de lo que trabaja la bomba, para que la bomba no te envíe gasolina al momento de probar la compresión, o desconectar lo que es los inyectores, desconectar los arneses de los inyectores. Una vez haciendo eso, se saca la bujía y se le pone el manómetro al cilindro 1. En el cilindro 1, ¿qué vas a probar? Pones la llave a la chapa de encendido, das el giro por 3 veces, o sea, das el giro seguido por más o menos 3-4 segundos,
Y esta aguja cuando el motor está bien, te va a dar una lectura aproximadamente de 140, 150, 160. En los motores nuevos, como se dice recién comprados de tienda, te bota una compresión de 180. Pero los motores que ya están con un recorrido ya sea de 100.000, 150.000, te va a botar unos de 140, 150, 160. Ahí reconoces que el motor todavía está bien. Por algo te está indicando de esta parte a esta parte está de rojo y de esta parte a esta parte está de verde. ¿Qué quiere decir? Que un motor te puede funcionar bien hasta una cierta medida de compresión. En 120 es su tope mínimo que debe tener un cilindro. Si por ejemplo nos damos el caso que yo tengo 150K y en el otro cilindro tengo 90, sí o sí va a haber problema, ya sea de consumo, ya quizás sea de a veces de explosiones en el tubo de escape. Todo eso involucra a lo que es compresión. Ahora, si me cercioro que todos están en 150, ya bacán, entonces pasas a la otra inspección de motor. Entonces, pero si por ejemplo en esas pruebas diagnósticas que uno está bajo, ya encontraste la falla, ¿no es cierto? Ahora, todo lo que estamos hablando corresponde al mecanismo de la parte mecánica del motor. En la parte mecánica del motor también involucran varios aspectos, como se dice. Imagínate que esta aguja al momento de la prueba te mande 90. ¿Cuál está mal ahí? ¿Los válvulas? ¿Los anillos? ¿Cuál está mal ahí? Ahora, te voy a dar un consejo. Si esta aguja te manda de 90 a 120, es bajo, pero ¿a cuál le vas a trabajar ahí? ¿Cuál vas a verificar bien? Son las válvulas, mayormente las válvulas de escape. Pero ahora, si en el momento de prueba esa compresión a las justas sobre 70, 60, 80, ya no es problema de válvulas, ahí sí sería un problema de anillos, ¿no es cierto? Pero según esto tú ya empiezas a diagnosticar que algo está pasando en el cilindro o en la compresión o en las válvulas o en los anillos. Pero ahora si todo te marca 140, 140 y ya estás descartando esa parte mecánica que serían las válvulas. En el caso que esté mal la compresión, ¿qué se debe revisar? Si encuentras con el manómetro ves una medida que te está menos de 120, ¿qué haces? Empiezas a sacar y a verificar por qué. Y cuando sacas, lo primero que vas a sacar es en la culata. La culata sacas y ¿qué vas a inspeccionar? Las válvulas, ¿no es cierto? Pero para que tenga esa compresión de 90, 80, va a haber un desperfecto en las válvulas, en los asientos de las válvulas. Todo esto involucra la parte mecánica. Por ejemplo, como ya te dije, para que la compresión esté bajo, involucran válvulas, involucran anillos, empaque involucra ya cuando hay un sobrecalentamiento y la junta de empaque o el empaque de culata se agrieta y por ahí fuga la compresión y te va a dar una lectura bajo de compresión. Es en el sentido que haya pasado un recalentamiento del motor. En los mayores casos sería el bloque. La otra parte mecánica que tendríamos bien en cuenta es la sincronización del motor. Muchas veces pasa que hay fallas, que tu carro entra bien y sale mal, porque a veces se olvidan de marcar, o a veces estas marcas de acá al momento de poner se les corre un diente, ya sea por cadena o ya sea por faja. Ahora, en la parte mecánica que ya estamos dando un repaso, que ya estamos viendo, sería
Primerito, la presión de combustible, que está, si está ok, ya, bacán. Enseguida, ¿qué estamos viendo? La compresión del motor. Si está ok, también ya pasa la prueba. Enseguida, como último paso sería la sincronización del motor. Si está ok y no sigues encontrando la falla, igual el coche no te arranca, sigues diagnosticando, ya pasaste toda la prueba que es mecánica. ¿Qué pasaría ahora? La parte eléctrica. Pero una vez sabiendo todos estos pasos de acá, yo te doy así una idea, no es que sí o sí va a ser así, pero te doy una idea cómo empezar a diagnosticar un carro que no te arranca. Es en la parte que es mecánica. Quizá vas a decir que la chispa y eso todavía. Toda la parte que es mecánica estamos viendo acá. Desde el funcionamiento del circuito de presión de combustible, las pruebas que se deben hacer, los inconvenientes o las fallas que te ocasiona cuando la presión de combustible está mal, la compresión del motor para ver si el motor está defectuoso, ya se ha desgastado bien las válvulas o los anillos, y por el último sería que la sincronización del motor esté muy bien. Viendo todos estos pasos y revisando que esté en su sitio, como se dice, como manda el manual del vehículo, vas a verificar y vas a descartar que la falla, si encuentras la falla en uno de estos sistemas, ya empiezas a chambear esa falla. Pero si no encuentras, si todo lo encuentras que está bien el punto, está bien de compresión, hay presión de bomba, que es el otro sistema que vas a ver, es la parte electrónica, ¿no es cierto? Bueno, eso es todo, hasta acá les dejo y vamos a seguir subiendo videos. Muchas gracias.